Bien, ¿cómo están, hermanos? Me da gusto verles, me da gusto verles una vez más. Y pues también, gracias, hermano. Y también, pues bueno, aproveché la oportunidad que una vez estoy de pie, por la gracia de Dios, ¿verdad? De poder compartir una vez más con ustedes. Respecto a la vez que sucedió, ¿no? Cuando estaba predicando, eso sí tenía que hablarlo, pues porque todos estaban presentes en este momento, ¿no? Pero realmente cuando yo vine a la iglesia con el mensaje, ¿verdad? Unos días o unas semanas antes había estado pasando por varias dificultades, ¿verdad? Ya de salud y otras por ataques del enemigo, ¿verdad? Me había estado levantando a las 3:30 de la mañana y, y en esas veces que he estado acostado en mi cama, ¿verdad? Había sentido que el enemigo me había estado atacando con flechas. Y una de esas veces, pues sí, mi esposa se asustó, porque me estaba moviendo tanto que pensó que me estaba convulsionando. Dijo, no, este ya está muriendo, ¿no? En la cama. Y no, realmente no era eso, sino que yo estaba eh, peleando, pues, en mi cuerpo y en mi alma, ¿no? El poder esquivar esas flechas. Y en eso, pues ella me movió, dijo, hey, pues a ver si estoy bien, ¿no? Y ya, desapareció todas pues esos ataques del enemigo, ¿verdad? Y después de una semana, pues bueno, ya estaba tomando un medicamento para mi salud, ¿verdad? De lo que estaba padeciendo. Y mientras estaba tomando ese medicamento, pues yo creo que también estaba bien fuerte el medicamento, la dosis que me estaban dando. Pero cuando yo llegué a la iglesia, pues sí me sentía bien tranquilo, estaba tranquilo, nervioso, lo normal, ¿verdad? Cuando uno va a predicar o pararse enfrente, pues se siente con los nervios normales, ¿verdad? Pero ese día que, que me paré y todo eso, empecé a sentir muchas cosas en mi cuerpo, ¿no? Y sobre todo, pues mi corazón estaba a que me tronaba, ¿no? Y mi papá pues estaba de testigo porque él oró antes de subir, pues estaba que demasiado fuerte mi corazón, ¿verdad? Y mientras yo estaba aquí en el púlpito, ¿verdad? Yo tenía mi enseñanza, yo tenía todo preparado, lo que Dios tenía para hablar, ¿verdad? Y mientras pasaba el tiempo, mi mente se bloqueó por completo, mi mente se bloqueó por completo. Y lo que yo tenía en mi mente, lo que había estudiado, se había ido de mi mente. Y yo en mi mente dije: "Pero, ¿qué está pasando?", ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? Porque yo mientras estoy viendo mis apuntes o todo lo que yo estoy escribiendo, pues, obviamente, ya mi mente ya está pensando para poder hablar lo que yo voy a decir, ¿no? ¿Verdad? Y mientras estaba pasando todo esto, pues, también igual mi vista fue nula, ¿verdad? Empecé a ver borroso, empecé a sudar, empecé a sentirme mal, y la verdad dentro de mí dije: "Pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está sucediendo?", ¿no? Nunca me había sucedido, nunca había pasado esto. Y mientras pasaba el tiempo, ¿no? Y mientras estaba terminando el mensaje, obviamente ya Dios me dijo: "¿Sabes qué? Ya cierra la iPad y sé sincero con la iglesia, ¿no? De lo que verdaderamente estás pasando, lo que sientes y, y háblalo, ¿no?". Entonces, cuando estaba yo en ese momento, pues sí, volteé a mi papá, lo vi y dije, pues, ay, discúlpame, en mi mente ya nomás lo volteé a ver y mi papá así como que, no sé qué vaya a pasar, estaba nervioso y yo sé, pues es la responsabilidad de parte de él, ¿no? Y lo que vaya a hablar uno pues todo corre a él, ¿no? Entonces yo dije, no, pues tengo que ser sincero con ustedes y verdaderamente contarles lo que está pasando, ¿no? Y como saben, pues sí, me sentía mal, les dije lo que estaba sucediendo y,
Y mientras todo esto estaba sucediendo, la verdad me sentía culpable, ¿no? Como algunos vieron, me sentí triste, me sentí mal por haberle fallado a Dios, ¿no? Entre comillas, el no haber cumplido con enseñar, con predicar, con lo que Dios había dado para poder enseñar, ¿verdad? Me sentía mal por esa situación, por eso le decía, Señor, lo siento, perdóname por haberte fallado, ¿no? Pero después vi cómo, cómo la iglesia se demostró, ¿no? Se demostró verdaderamente lo que hay genuinamente en ustedes, ¿verdad? Y mientras yo estaba pasando pues los días, yo le preguntaba a Dios qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Cuál fue el motivo por el cual sucedió, ¿no? Y mientras obviamente escuchaba algunas otros comentarios, ¿verdad? Comentarios de personas que decían lo que estaba pasando en ese momento, yo entendí perfectamente que era Dios permitiendo todo, porque a Él yo sé perfectamente bien que si yo hubiera estado mal y me sentía mal, me sentía como haya sido, Él hubiera podido quitar toda inquietud, toda enfermedad, y yo hubiera estado bien, porque pues sabemos que Dios, Él es perfecto y Él puede hacer milagros, ¿no? Hasta como estemos y nos puede levantar y demás, ¿no? Entonces, conforme fue pasando los días y escuchando varios testimonios de parte de algunos de la iglesia, pues entendí que verdaderamente no es a como yo quiera enseñar a la gente, ¿verdad? O como yo tenga mi plan para poder yo hablar a la gente. Y yo sé que Dios todo lo permitió para bien, ¿verdad? Y una de esas cosas fue, ¿verdad? Me gustaría leer lo que estaba leyendo en aquel momento, ¿verdad? Así que si me acompañan, vayamos a Filipenses 2:1, por favor. Y mientras lo buscan, pues bueno, yo voy a leérselos. Dice así, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí la dejamos. Y pues yo creo que toda la palabra que leímos se demostró verdaderamente en hechos, en acciones, lo que leímos en este pasaje, ¿no? Mientras yo me sentía mal y estaba pasándola mal, muchos de los hermanos se acercaron a orar por mí, levantaron su clamor por mi salud. Yo vi a la gente que se levantó también a orar por mí. Y yo sé que Dios también habló a sus vidas individualmente, ¿verdad? Y yo me gozo por eso. Y yo le dije, Dios, si tú permitiste esto, está bien. No era mi manera, no era mi forma como yo hubiera querido, pero realmente entendí que no es a mi manera, sino es a la manera de Dios. Y a veces Dios tiene que a veces humillar, ¿no? Porque a veces uno puede estar, no, que tienen que salir las cosas excelente, me tiene que salir así y demás, pero Dios te dice, es que no eres tú, soy yo el que hace y el que habla a través de ti, ¿no? Y yo lo entendí perfectamente bien y yo me gozo por eso, por lo que sucedió. Y realmente pues le doy gracias a Dios por lo que hizo ese momento y lo que habló también a sus vidas. Yo sé que estuvieron orando por mí y yo agradezco a cada uno de ustedes por estar orando, por llevar sus oraciones, ¿verdad? Hacia con Dios de parte de mi salud. Y les agradezco bastante por eso. Gracias a Dios ya me siento mejor, ya me siento bien, ya me siento tranquilo.
ya no hay tanta dificultad y pues Dios quiso también enseñarme varias cosas personales, ¿no? Así que yo sé que todo lo que Dios hace, siempre lo hace como Él quiere y como Él quiere y en su tiempo y a su forma y a su manera, ¿verdad? Entonces, pues doy gracias a Dios por lo que hizo ese día y pues la verdad, gracias hermanos por sus oraciones, por estar demostrando verdaderamente la unidad, ¿verdad? De lo que estaba hablando aquí Pablo a los filipenses. Lo demostraron ustedes y pasaron la prueba, hermanos, ¿verdad? Yo sé que Dios está contento, está contento. Yo sé que ahorita la iglesia está pasando por varias pruebas, como lo mencionaron al principio. Sabemos varias situaciones, también estamos orando por cada una de esas necesidades, situaciones que están pasando. Y yo sé que el enemigo no se va a quedar quieto, hermanos, ¿verdad? Porque recuerden que el enemigo no va a atacar de afuera hacia adentro, sino va a atacar desde adentro. Porque mientras nosotros estamos bien, tranquilos, en unidad, amándonos unos a otros, el enemigo no se va a quedar quieto, va a decir, no, hombre, estos ya están bien unidos, mejor no los toco, ¿no? Al contrario, es cuando más va a atacar a la iglesia, hermanos. Así que si están pasando por alguna necesidad, alguna prueba o alguna situación personal de las cuales los agobie, pues déselo a Dios esas cargas, ¿no? Y Dios va a quitar esas cargas y los va a ayudar a solventar sus necesidades y por lo que ustedes estén pasando, hermanos, ¿verdad? Y pues, ¿qué les parece si le damos un aplauso a Dios por lo que hizo? Gracias a Dios porque Él es bueno y Él es fiel en todo tiempo, ¿verdad? Y pues bueno, mientras, ya que dimos este pequeño contexto de lo que sucedió, vamos a seguir estudiando, ¿verdad? La carta a los filipenses. El título que tengo es un siervo ejemplar, ¿verdad? El tema es el siguiente. ¿A qué huele tu vida? Esa es la pregunta que hoy traigo para ustedes. ¿A qué huele tu vida? Y el texto base que vamos a estar leyendo es Filipenses 2, 19 al 24. Así que si me acompañan o ya están ahí, vamos a leer. Dice lo siguiente. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué les parece si oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios? Señor, te damos gracias hoy en esta noche, Padre. Gracias por permitirme estar una vez más delante de ti, Señor, enseñando, predicando, Señor, lo que tú quieres hablar a tu iglesia, mi Dios. Yo ruego para que tú seas, Padre, a través de mí, pon tus palabras en mi boca. Yo ruego, Padre, que yo no sea, sino que seas tú, Señor, a través de mí. Yo ruego, Padre, por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, que abran su corazón, que abran su mente, Señor, para poder escuchar lo que tú traes hoy en esta hora, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, si ustedes recuerdan lo que hemos estado viniendo estudiando, ¿verdad? Eh, Permítame un segundo que se me cerró mi iPad. Ok, listo. Hemos estado estudiando la carta a los Filipenses, ¿verdad? Pero lo más importante es lo que hemos estado estudiando en el capítulo 2 de Filipenses. El apóstol Pablo nos acaba de demostrar la escena más grande de toda la Biblia, ¿verdad? Que es que nos mostró a Jesucristo, ¿verdad? Nos dijo que Jesús, siendo el rey del universo, el dueño de todo, decidió bajarse de su trono, hacerse un ser humano como nosotros y tomar el lugar de un sirviente y morir en una cruz por amor a nosotros. Eso es lo que estaba Pablo enseñando en este versículo, ¿verdad? En este pasaje.
Y, y aquí también, mientras leíamos el pasaje de Filipenses 2, ¿verdad? Y el ejemplo de Jesucristo, yo pienso que a veces nos venía en nuestra mente eh, el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros podríamos decir a través de ese ejemplo tan perfecto, ¿verdad? De Jesucristo, nosotros pudiéramos decir, pero pues es que Él era Jesús, o sea, Él pudo haber hecho tales cosas y pues Él era perfecto, ¿no? Yo soy de carne y hueso, yo me enojo, yo me canso, yo tengo defectos y pues la verdad es imposible seguir como los pasos de Jesucristo, ¿verdad? Uno pudiera decir en su mente carnal eso, ¿no? Porque yo también, a mí me ha pasado eso, ¿verdad? No sé a cuántos de ustedes les ha sucedido eso, ¿no? Cuando ven el ejemplo perfecto de Jesucristo y a veces dicen, no, hay que seguir el ejemplo de Jesucristo, pues muchas veces se nos hace imposible seguir ese ejemplo tan perfecto, ¿no? Y uno puede decir, no, pero es que Jesús nunca pecó, Jesús esto hizo, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros después nos comparamos y decimos, es que yo soy pecador, yo tengo estos pecados, yo hago esto, yo hago el otro, y ahí es donde empezamos a dudar, ¿verdad? Pero aquí Pablo, después de hablar de Jesucristo, después de dar este ejemplo perfecto de Jesús, en el versículo 19, ¿verdad? Del capítulo 2, vemos que Pablo cambia de tema y nos empieza a hablar de un joven llamado Timoteo. Pero ¿por qué Pablo hace esto? ¿Por qué hace ese cambio tan radical, ¿no? Primero habla de Jesucristo, pero después da el ejemplo de Timoteo. Aquí Pablo no nos quiere demostrar que de cómo es vivir como cómo vivió Jesucristo, sino más bien es enseñarnos de que no es imposible poder hacer lo que Jesús hizo en la tierra, ¿verdad? Aquí Timoteo era un ser humano común y corriente, ¿verdad? Con miedos, con problemas de salud incluso, con debilidades, igual a usted y a mí, ¿verdad? Entonces, Timoteo era tal cual a nosotros, ¿cierto? Pero aquí Pablo da el ejemplo de Timoteo. Pero cuando la gente dice que cuando la gente veía a Timoteo, ¿saben a quién veían cuando veían a Timoteo? Veían el reflejo de Jesucristo a través de Timoteo. Y es por eso que Pablo toma el ejemplo de Timoteo y dice que él es un reflejo de Jesús, ¿verdad? Porque su vida olía a Cristo. Aquí la idea principal de lo que Dios quiere enseñarnos, hermanos, Dios no quiere que nos quedemos viendo solamente a Jesús desde lejos, ¿verdad? Sino que Dios quiere transformar nuestras vidas diarias para que cuando la gente nos vea en la calle o en la iglesia, o sea, en tu trabajo, donde sea que vayamos, pueda ver el reflejo de Jesús en nosotros, ¿verdad? Pero ahora yo les voy a introducir quién era Timoteo. Vamos a tomarnos unos minutos para conocer a este joven, Timoteo, porque su historia nos da mucha esperanza de que sí se puede, ¿verdad? Porque a veces pensamos que para que Dios use a alguien en la iglesia, se necesita de venir de una familia perfecta, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no, es que a veces tienen que venir de alguien perfecto para poder hacer o ser alguien en la iglesia, ¿no? O incluso pueden estar pensando en que alguien, que entre más dones tengan, Dios pues puede usarlo, ¿no? Pero eso es mentira. Aquí vamos a ver la biografía de Timoteo. En primer lugar, vemos su familia. Timoteo creció en un hogar dividido, ¿verdad? Su mamá y su abuela eran judías que amaban a Dios, pero su papá era griego. Y por lo que dice la Biblia, probablemente pues no era creyente, ¿verdad? Porque era griego. No dice más sobre su papá, pero es obviamente diferentes culturas, diferentes contextos, y pues probablemente no era cristiano, ¿no? Entonces, quizás en su casa había discusiones, quizás su papá no lo apoyaba en las cosas de Dios, ¿verdad? En el servicio. Yo me imagino
a Pablo, bueno, perdón, a Timoteo, queriendo ir a lo mejor a la sinagoga o a escuchar a los que venían a predicar, y su papá decía, hey, no, tú no vas, tú quédate en la casa, ¿no? Vamos a servir a este Dios o qué sé yo, ¿no? O sea, siempre tenía alguien que le impedía, ¿no? Servir a Dios. Pero su mamá, Eunice, y su abuela, Loida, se encargaron de algo muy especial, que desde pequeño, desde que él era muy niño, le leían los mandamientos, le hablaban las escrituras a Timoteo. Y esto lo podemos ver en segunda de Timoteo 3, 14 al 15. Nada más anótenlo, hermanos, para los que están anotando, y para los que no, pues anótenlo en su mente, hermanos. Y bueno, también como una nota especial para todos los padres, ¿verdad? No se canse de enseñarle a sus hijos acerca de Jesús, ¿verdad? Porque aunque tenga a lo mejor su esposo o su esposa inconversa que no crea en Jesucristo, lo que usted está sembrando en el corazón de sus hijos o de su hijo, eso va a dar fruto en su tiempo, ¿verdad? Así como Dios usó esa semilla en Timoteo. En segundo lugar, vamos a ver también la salud y su forma de ser de Timoteo, hermanos. Aquí Timoteo, él no era el tipo de líder que hoy saldría en televisión, ¿verdad? Como hoy conocemos algunos profetas o algunos predicadores que quieren ser vistos por toda la multitud, ¿no? Incluso hasta guardaespaldas tienen y demás cosas que ustedes pueden ver, ¿verdad? Pero aquí la Biblia da a entender que era un joven bastante tímido, bastante reservado, y esto lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 1:7. Y para colmo, también se enfermaba bastante Timoteo. Se enfermaba bastante del estómago, y eso también lo podemos encontrar en 1 de Timoteo 5:23, porque aquí Pablo le hace referencia de que de vez en cuando, pues está bien que tome vino para que le sirva y le funcione a su estómago, ¿no? Porque en aquella época ellos tomaban, pues yo creo que del río o no sé, y como había muchos, pues parásitos y demás, pues Timoteo se enfermaba demasiado, ¿no? Incluso yo creo que se sentía débil en unas ocasiones, pero nunca se sintió tan, tan mal o para haberse sentido para poder servir a Dios, ¿verdad? Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes se han sentido alguna vez tímidos, débiles o que no sirven para mucho en la iglesia o ya sea afuera? Ahí contéstenselo en su mente, ¿no? Yo en ocasiones, pues obviamente yo creo que sí, la mayoría, ¿no? Incluso hasta indignos nos sentimos, ¿no? Decir, ¿cómo yo, siendo así, puedo ser maestro? ¿O cómo puedo estar dirigiendo? ¿O cómo puedo estar cantando en el coro, verdad? O tocando las percusiones, piano, etcétera, qué sé yo, ¿no? Pero realmente eso no importa, hermanos, es lo que estamos viendo de Timoteo, ¿verdad? Que Dios no eligió a Timoteo por ser el más fuerte, sino que eligió a Timoteo por estar disponible para el servicio de Dios fuera como fuera. Entonces lo que Dios ve es el corazón, de cómo si uno quiere servirle a Dios, sea como sea, Dios te va a dar la oportunidad y te va a respaldar para que tú sirvas, y mientras tú estás sirviendo, Dios también va a trabajar tu corazón, va a trabajar tu carácter, va a trabajar todo lo que hay malo en ti, ¿no? Y mientras servimos, Dios se va manifestando en nuestras vidas y quitando toda aquella cosa que estorbe en nuestras vidas. Ahora vamos a entrar en el tema principal, ¿verdad? Estaré mencionando 4 marcas de una vida con olor a Cristo. El primer punto, o el número 1, va a ser el siguiente: un corazón que ama a la gente de verdad. Y esto lo vemos en Filipenses 2:20, de lo que estábamos leyendo, que dice, pues a nadie tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí vemos a Pablo que está en la cárcel, ¿verdad? Y le dice a Timoteo,
bueno, y que le dice más bien a los filipenses, no tengo a nadie como a Timoteo, y a él de verdad le importan ustedes. O sea, aquí la palabra, sinceramente, significa que no eran fingido lo que sentía Timoteo para la congregación o para el pueblo de aquí de los filipenses, ¿verdad? O sea, el amor que tenía por ellos era genuino y no había nada que pudiera estorbarle a Timoteo o haber dicho, ay, sí me importan, pero tenía con otros planes, ¿verdad? Aquí Timoteo no saludaba a los hermanos por puro compromiso o por pura educación, ¿verdad? Sino que de verdad le importaba a ese pueblo o le dolía lo que a ellos debajo les dolía, ¿verdad? Y aquí cómo podemos ver a Jesús a través de Timoteo. De aquí sacó Timoteo ese corazón de Jesucristo. Jesús miraba a la gente y se le partía el alma, ¿cierto o no? A Jesús. Vemos varios ejemplos en la Biblia y uno de ellos, de Jesús, es Mateo 9:36. Si gustan, podemos ir ahí. Mateo 9:36. Cuando lo tengan, dicen amén. Dice lo siguiente. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de Jesús, de que sí verdaderamente le importaba a la iglesia o que le importaba a su pueblo, ¿no? Y aquí era el mismo ejemplo de Timoteo. Le importaba bastante la iglesia de Filipos, ¿verdad? Y nosotros como iglesia, ¿cómo lo podemos poner en práctica esto? Pues bueno, tenemos que pasar de ser solo asistentes de cada servicio, ¿verdad? Solamente de venir y sentarnos a ser familia, hermanos. Eso es lo que Dios nos está llamando, a ser familia y no solamente uno más en la iglesia, de que me siento, me paro y me voy. No, es que esto no es lo que Dios quiere. Esa no es una iglesia verdadera. Una iglesia de la que Dios llama es que seamos familia en Cristo Jesús. Porque ¿cuántos de nosotros nos sentimos amados por los que están aquí presentes? A lo mejor a veces sí hay contiendas, hay dificultades de que a lo mejor uno piensa una cosa, a veces otro piensa de otra forma, o me hizo una cara, me hizo esto, me hizo el otro. Y pueden haber fricciones normal como una familia de sangre, ¿verdad? Que eso sucede, pero es algo en lo cual no debe de estar sucediendo, ¿verdad? De que si nos hacen algo, cuidar nuestro corazón y perdonar a nuestro hermano. Pero si hay algo que verdaderamente no nos deja dormir o que está duro y duro y duro, es mejor ir con nuestro hermano y hablarlo directamente, de una manera madura, ¿no? Así que hermanos, si hay algo en nuestro corazón, pues es mejor soltarlo y despojarnos para que esta iglesia pueda ver esa unidad y esa familiaridad que Dios quiere demostrar en esta iglesia, ¿no? Y lo que ha estado haciendo en esta iglesia sobre todo. Nosotros también debemos de ver unos por los otros, como les decía, ¿verdad? Por ejemplo, si uno de nuestros hermanos está pasando una situación triste, como lo que pasó, ¿verdad? En esta semana, obviamente nos dolió en nuestro corazón el leer esto, ¿verdad? Yo sé que eh, alguno de nosotros o alguno de ustedes pasó por esa situación, ¿verdad? No de que se haya muerto un hijo, algunos sí, ¿verdad? Como nuestro hermano que está aquí, José Luis, Linda. Yo sé que son cosas muy duras, pero también Dios nos enseña a animar a nuestros hermanos, ¿verdad? Y estar ahí apoyándoles, sentir su dolor. Si ellos están tristes, pues también conmovernos y decir, ¿sabes qué? O sea, yo estoy contigo y si tienes que llorar conmigo, llora conmigo. Yo estoy aquí para escucharte, para poder sentir ese amor fraternal, ¿no? De parte de Dios hacia nuestro hermano, o sea, quien sea que esté pasando una necesidad, ¿no? Y pues bueno, también otro ejemplo, hermanos, que quiero dar, ¿verdad?
Si un hermano de nosotros, de aquí de la congregación, falta, ya sea por 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, pues no vamos a esperar a que el pastor le llame, ¿verdad? A que, pues que el pastor se encargue a ver qué está pasando con esta oveja, ¿no? Sino más bien nosotros debemos de tomar nuestro teléfono y escribirle, ¿no? Ya sea un mensaje a esta persona y decirle simplemente te extrañamos, ¿no? Y esperemos que está todo bien, porque a veces hay gente que pues, no quiere compartir sus necesidades o lo que esté pasando, y pues también hay que ser sabios, ¿no? Pero también hay que demostrarnos que ahí estamos con esa persona, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros en algún momento nos alejamos de la iglesia y esperábamos que uno de nuestros de la iglesia, unos compañeros, que te mandaran un mensaje simple, decir, hermano, ¿cómo estás? Te extrañamos. Yo pienso que uno que otro por ahí sí debió de haber sentido eso, ¿no? Entonces, es lo que Dios quiere mostrar en nosotros, o sea, importarnos. Si alguno falta, dos, tres, ok, y algo ya está pasando. No de que falte el viernes y luego mandarle un mensaje, ¿no? Directamente, sino decir, "Hey", no, sino ya que esté pasando varias semanas, sí, o sea, preocuparnos por nuestros hermanos, ¿no? Y mandarles simplemente un texto y te extrañamos y esperemos que todo esté bien. Y ya si él quiere abrir su corazón, pues bueno, va a abrir su corazón, ¿no? El punto número 2 de lo que estamos aquí viendo es alguien que busca lo que Dios le importa y no lo suyo, ¿verdad? Esto lo vemos en Filipenses 2:21, que dice lo siguiente, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Aquí Pablo dice que la mayoría de la gente vive pensando en su propio bien, o sea, en su tiempo, en mi dinero, en mi comodidad y mis planes. Eso es lo que está hablando aquí Pablo, ¿verdad? Y eso es lo que en ocasiones así sucede en las iglesias o sucede aquí en la iglesia probablemente o a lo mejor no, ¿verdad? Esperemos que no sea esta situación. Pero aquí Timoteo decía, ¿qué es lo que Jesús quiere, no? Esa es la respuesta que Timoteo le estaba a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús quiere a través de esto, no? Y Timoteo decía, eso es lo que yo voy a hacer, lo que Jesús me diga, eso es lo que voy a hacer, ¿no? O sea, no se guiaba por sus yo, o me importo nada más yo, sino más bien se preocupaba por lo que a Jesús le importaba, ¿verdad? Y aquí cómo podemos ver el reflejo de Jesús en lo que estamos estudiando. Aquí Jesús se despojó de sus privilegios divinos, ¿verdad? Eso lo vemos en el principio en el capítulo 2, que Él no vino a la tierra a darse lujos. Más bien, Él mismo dijo en Juan 6:38, si quieren buscarlo, Juan 6:38 dice lo siguiente, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿verdad? Y en el momento más difícil de Jesús, en el huerto de Getsemaní, él oró lo siguiente, y él decía esto, ¿no? Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, aquí Timoteo estaba demostrando lo que Jesús estaba demostrando en la tierra. Jesús, siendo Dios, bajó, se hizo como nosotros, pero aún así le pedía, ¿no? A su padre decir, hey, guíame a tu voluntad, guíame a lo que tú quieres, no a lo que yo quiera, ¿verdad? Y Timoteo era igual. Él seguía los mismos pasos que Jesús. Y aquí cómo podemos ponerlo en práctica en la iglesia, hermanos. Esto se nota cuando servimos aquí o a veces decimos, ¿no? Yo quiero servir a Dios, pero solo si me ponen en el altar con un micrófono, ¿verdad? O yo quiero servir para predicar y nada más que me vean. O yo quiero cantar en el coro para que me vean en el altar, ¿no? O quiero salir en las cámaras. Porque muchas veces es el pensamiento de uno, ¿no? Decir, no, pues mínimo para que me vea mi familia que está en aquel lado, que si estoy yendo a la iglesia y que estoy sirviendo, ¿no? Pero pues no es así, hermanos. No es buscar su propio bien, ¿verdad? Sino más bien es buscar lo que Jesús quiere hacer a través de nosotros y usarnos, ¿no?
Nosotros debemos de buscar lo de Cristo en la iglesia, que es estar dispuestos, por ejemplo, a barrer. Si te ponen a barrer, ¿vamos a estar dispuestos a eso? ¿O a sacar la basura de los baños? Incluso cuidar a los niños, si nos ponen a cuidar a los niños, porque hay gente que pues también no se adapta con los niños y también no tiene paciencia, pero si los ponen a cuidar a los niños, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su actitud? Van a decir, ay no, qué niños tan hartones, yo no quiero estar ahí en ese servicio, ¿verdad? Pues no, hermanos, o incluso pues en el baño, ¿no? A veces a algunos sí les da un poquito de asco o sienten cierta situación y dicen, no, no, yo no quiero tocar eso, yo no quiero, ¿no? Pero no debemos de ver eso, sino más bien es hacerlo para Dios, ¿no? Porque todo lo que hacemos es para Dios, ¿no? No es para el pastor, no es para el líder que tenemos de frente, no es para nadie de eso, sino siempre es para Dios. Así que todo lo que hagamos, sea lo más simple que nadie pueda ver, es para Dios. Y sí, Dios lo ve. Dios lo ve aunque el pastor no lo llegue a ver o algún líder y que te dé las gracias, pero Dios sí lo ve. Así que hermanos, no se pongan tristes si llega a suceder algo así, ¿no? De que están recogiendo la basura, hacen cierta acción y que no les den las gracias, pues bueno, Dios ya vio esa acción y se los agradece bastante porque esta obra no es de los pastores, sino es de Dios, ¿verdad? Y bueno, punto número 3, vayamos. El punto número 3 dice, alguien que no se rinde cuando la cosa se pone difícil, ¿no? Esto lo vemos en Filipenses 2:22, que dice lo siguiente, pero ya conocéis los méritos de él. Aquí la palabra méritos en la Biblia no significa que Timoteo fuera presumido, significa que era un hombre probado. Es como cuando compras un carro usado, ¿verdad? O que tú tienes un carro ya por varios años y dices, este carro aguanta viajes largos y ya está probado por mí, ¿no? De que aguanta. Porque uno puedes prestarle tu carro a alguien y decir, hermano, sí aguanta, tiene como 500 millas, 500,000 millas. Y tú que ya le diste todo a explotarlo, pues obviamente tú vas a darte cuenta si va a funcionar o no, ¿verdad? Entonces tú le vas a hacer, se vas a ser sincero y le vas a decir, no, sí, está probado por mí, de que jala perfectamente bien y que te va a llevar hasta China. Ok, ¿verdad? Entonces vemos que Timoteo había aguantado también persecuciones, había tenido viajes duros, críticas incluso, cansancio al lado de Pablo y Timoteo seguía fiel. O sea, a pesar de sus dificultades, que estaba enfermo, él nunca dijo, ay, me siento bien mal de la panza, déjame regreso con mi mamá para que me dé mi teda porque me siento bien mal y ando bien mal, ¿no? A Timoteo no le importó, él siguió cumpliendo la misión que había puesto Dios en su corazón de servir y estar al lado de Pablo, ¿verdad? Y algunos otros, de servir, de compartir la palabra, de extender el evangelio. Y a pesar de todo lo que pasaba, de las circunstancias de que los golpeaban, los azotaban, los escupían, o sea, pasaba infinidad de cosas. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Timoteo decía cuando vio por primera vez a Pablo, cuando fue a predicar a pues a su pueblo, decía, pues yo quiero ser como Pablo, ¿no? Yo quiero ser como él, yo quiero seguir sus pasos. Cuando fue la primera vez, pues le pusieron su recia a Pablo, ¿no? Vemos que lo apedrearon hasta casi matarlo y dijeron, no, hombre, este ya lo matamos. Incluso pensaron que sí lo habían matado. Pero ya pasaron el tiempo y por segunda vez Pablo se presenta. Se presenta y Timoteo, pues yo me imagino que vio la primera acción, después vio la segunda acción y dijo, no, hombre, este sí viene con, o sea, sí cree en lo que verdaderamente habla, ¿no? Entonces yo me imagino lo que Timoteo estaba viendo por sus ojos propios, dijo, no, yo sí quiero ser como Pablo, yo quiero hablar de Jesús, yo quiero hablar lo que me enseñó mi abuela, lo que me enseñó mi mamá. Entonces eso yo creo que creció y su llama que había adentro, pues se puso más, ¿no? Se puso más caliente en él. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Pero mientras estaba pasando este tiempo, yo me imagino que en el primer viaje que tuvo con Pablo y otros, pues imagínense, los meten en la cárcel, va a decir Pablo, ay, esto me metí, a que me metieran a la cárcel, a que me
golpearan, a que me pusieran esto, o sea, habían dificultades, yo creo que incluso hasta no comían, ¿verdad? Entonces Timoteo nunca bajó la guardia y dijo, no, hombre, me arrepiento de esto, no, al contrario, sino que él se sintió con más fuego y con más amor por predicar el evangelio, ¿verdad? Aquí Jesús no nos salvó a medias, ¿verdad? Él no dejó la cruz cuando los clavos le dolieron, ¿verdad? No, Jesús no estaba en la cruz y mientras le clavaban le dijo, no, ¿sabes qué? Mejor me arrepiento, no quiero morir por ustedes, mejor bájenme y quiero ser libre. No, al contrario, él fue fiel hasta el último suspiro de su vida. En Filipenses 2:8 lo podemos ver, ¿verdad? Para que lo anoten, que ahí fue fiel hasta el final. Nada más anótenlo, hermanos. En Hebreos 5:8, si lo quieren buscar, si me quieren acompañar, dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él sabe lo que es sufrir y mantenerse firme, ¿verdad? Y como iglesia, ¿cómo lo podemos llevar en práctica? Hoy en día la gente renuncia a todo por cualquier cosita, ¿cierto, hermanos? ¿O no? Si en la iglesia alguien los miró feo, ¿qué pasa? Ya al siguiente día ya mejor no quieren ir al servicio, ¿no? Decir, no, me vio feo este hermano y mejor no voy. O ya mejor le saco la vuelta y mejor ya no lo saludo. Es lo que probablemente puede pasar, ¿no? O también pueden decir, ¿saben qué? Me vio feo, no me saludó el pastor, pues mejor me voy a otra iglesia. Eso es lo que puede pensar la mayoría de la gente, ¿no? Los que vienen por primera vez. O incluso también si están pasando por dificultades en el hogar, porque recuerden que cuando uno empieza a tomar las cosas serias con Dios o a querer ir con Dios, empiezan las pruebas, ¿no? Y ahí es donde está a prueba nuestra fe, ¿no? Y a veces nuestras pruebas en el hogar pueden que bajen, ¿no? En nuestra intensidad de orar o de buscar a Dios. Y incluso puede haber en nuestra mente decir, ¿saben qué? Pues mejor no voy a la iglesia. Y ahí, pues pierdes, ¿no? Dios no va a perder nunca, sino más bien nosotros perdemos. Aquí un cristiano con carácter probado es constante, hermanos. Así que si uno o si tú te consideras como alguien cristiano, tienes que ser un cristiano constante. O sea que servir a Dios cuando estás feliz o cuando estás triste. Porque cuando estamos felices, qué fácil es servir a Dios, ¿no? En las pruebas, pues, ay, no quiero ir a la iglesia porque me siento cansado, ¿no? O porque trabajé mucho y no, pues me va a costar levantar mis manos. O me estoy durmiendo porque tuve un día mal, etcétera. Mejor no voy a la iglesia, ¿no? Podemos poner muchas excusas, ¿no? Para no poder venir a adorar a Dios. Así que nosotros debemos de permanecer, de ser constantes, hermanos, incluso cuando vienen las pruebas de lo que hablamos, ¿no? Aquí la fidelidad no es una emoción solamente de un servicio, es la decisión de seguir a Jesús todos los días de nuestra vida. Y como punto número 4, hermanos, es el siguiente. Alguien que sabe trabajar en equipo y se deja enseñar. Y eso lo podemos ver en Filipenses 2:22, que dice lo siguiente, que como hijo a padre he servido conmigo en el Evangelio. Aquí Timoteo no era un lobo solitario. No decía, yo sé mucho y yo no necesito que nadie me diga qué hacer, ¿verdad? Esa no era la posición de Timoteo, sino al contrario. Él respetaba a Pablo, caminaba con él, aprendía de él y se dejaba, sobre todo, corregir como un hijo aprende de su padre. Y aquí, ¿cómo podemos reflejar a Jesús en Timoteo? Jesús formó a sus 12 discípulos, ¿verdad? Caminó con ellos, les enseñó con paciencia, les llevó, les lavó los pies, perdón, y les dijo, ejemplo les he dado para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Entonces, imagínense qué palabras tan fuertes y poderosas lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. Lo que yo hice, ahora les toca hacer a ustedes.
No les van a servir, sino que ustedes van a servir a otros, ¿no? En Juan 13, 12 al 15, si me gustan, vamos a leerlo. Juan 13, 12, dice lo siguiente. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os has hecho? Vosotros me llaméis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de unos a los otros, ¿verdad? Porque dice lo siguiente, el 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis lo mismo, ¿verdad? Entonces vemos un claro ejemplo de lo que estaba haciendo Jesucristo, le estaba lavando los pies, algo que en esa época era algo repugnante, ¿verdad? Pero Jesús se humilló y dijo, no, yo voy a servirles. Y yo quiero que ustedes tomen el mismo ejemplo que yo estoy haciendo, que aún yo siendo Dios y aún siendo todo para, o sea, literalmente el dueño de todo, Él fue quien nos sirvió y nos dio todo, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos debemos seguir los mismos pasos de Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿cómo es que debemos de llevar esto a cabo en la iglesia, hermanos? En primer lugar, para los más jóvenes en la fe, tengan en primer lugar la humildad de Timoteo, ¿verdad? Para todos los jóvenes en la fe. Busquen a los hermanos mayores de la iglesia, los que ya llevan años ya más, ¿verdad? En la iglesia. Incluso si algún matrimonio que está empezando, pues bueno, también tomar el ejemplo de los que ya llevan muchos años casados en la iglesia, ¿verdad? O a los que tienen muchos años sirviendo y pidales, y nosotros los que tengan esa fe que apenas están desarrollando, pues bueno, debemos de acercarnos a ellos y aprender mucho de ellos, porque los que ya llevan sus años, podemos aprender bastante de ellos, ¿no? Porque nosotros podemos decirle a cualquiera de los otros, de los líderes o de cualquiera que usted tome como alguien ya maduro en la fe, pues que nos enseñe, ¿no? Que nos enseñe incluso hasta orar, que nos enseñe cómo mantener nuestro matrimonio firme, tal vez, ¿no? Porque en ocasiones puede estar ahí tambaleando y pues bueno, hay ejemplos en nuestra misma iglesia que pues hay matrimonios que llevan años y demás, ¿no? Entonces, nosotros, o más bien los que ya llevan esa fe que apenas están desarrollando, pues bueno, pueden acercarse con alguien maduro y él les va a ayudar a poder aprender, ¿no? A desarrollar todas estas virtudes y lo que Dios quiera hacer a través de estas personas. Y también para los mayores en la fe, ¿verdad? También sean como Pablo. No critiquen a los jóvenes, adóptenlos espiritualmente a los jóvenes, ¿verdad? Porque hay gente que ya es madura, pero incluso, ¿cuántas veces no critican a los jóvenes? Decir, no, hombre, este joven nunca viene a la iglesia, anda en el pecado, anda haciendo y se cree ateo y todo lo demás y le andan tirando en vez de estar orando por él, ¿verdad? O sea, imagínense a alguien que está maduro en la fe diciendo eso, es de pensarla, ¿no? Y de decir, ok, es mejor orar por este joven, orar por los adolescentes, por los niños, por los que apenas están desarrollando esto y ponerse, ¿no? Con ellos, incluso invitarles algún café, alguna comida, ¿verdad? O incluso abrirles la puerta de su casa y enseñarles a servir con amor, ¿verdad? Porque una iglesia fuerte es donde las grandes y los chicos caminan de la mano, porque tanto niños pequeños, tanto grandes, todos vamos de la mano aprendiendo y sirviendo al Dios, al mismo Dios. Así que al Dios que servimos, pues todo lo hacemos de la misma manera, ¿no? Y bueno, hemos visto esto, hermanos, que Timoteo no era un superhumano,
inalcanzable o perfecto, con muchos dones o con tantas virtudes que uno pudiera haber dicho, ¿no? Sino que él era un joven con un hogar dividido, con miedos naturales y hasta con problemas de salud, lo vemos. Pero tenía una característica que lo hacía único a Timoteo. Era su disposición total para que Jesús viviera a través de él. Timoteo permitía que el amor de Cristo impregnara cada área de su vida. La palabra dice en 2 Corintios 2:15 que nosotros somos el grato olor de Cristo. Y eso nos regresa a la pregunta con la que comenzamos este mensaje, ¿no? ¿A qué huele tu vida el día de hoy? Cuando la gente se acerca a ti, en tu trabajo, en tu casa, tus familiares, ¿verdad? O incluso aquí mismo en la iglesia, ¿a qué hueles delante de Dios? ¿Perciben el olor del egoísmo, la queja, la división? ¿O perciben el dulce aroma del amor sincero y el servicio desinteresado por los demás? ¿O la constancia de Jesús a través de sus vidas? Quizás hoy, hermanos, al revisar estos 4 puntos, el Espíritu Santo pues nos ha estado hablando, ¿no? En alguna área de nuestras vidas en la que necesitamos verdaderamente rendirle a Él. Tal vez te has enfocado solamente en tus problemas y olvidaste amar sinceramente al hermano que se sienta a tu lado. Tal vez has querido tirar la toalla en alguna ocasión, ¿verdad? Ya sea en tu servicio o en tu matrimonio, porque las cosas se pusieron muy difíciles. O quizás te has aislado y necesitas la humildad de dejarte enseñar por otros, ¿verdad? Así que no te sientas condenado, hermano. Siéntate desafiado y esperanzado. Dios no nos pide que seamos perfectos en nuestras propias fuerzas. Simplemente Él nos pide que le entreguemos nuestro corazón a Él y le digamos: Señor, heme aquí. Él usó a un joven tímido de Listra llamado Timoteo para bendecir a toda una generación. Y hoy el Señor Jesucristo quiere usarnos a ti y a mí para bendecir a tu propia familia, pero también para bendecir a esta congregación. Así que, hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Nos ponemos a reflexionar de estos 4 puntos. Yo sé que fue algo breve, pero algo que Dios quiso que hablara. No sé cuál es el área que hemos estado fallando, ¿verdad? Yo me incluyo también. Y mientras cerramos nuestros ojos, reflexionamos en lo que Dios ha estado hablando en este momento, pongamos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras quejas delante de Dios en esta hora, hermanos. Mientras ustedes están ahí, yo voy a hacer una oración, hermanos, mientras ustedes están reflexionando. Señor, hoy venimos delante de ti con el corazón abierto, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es como un espejo que nos muestra nuestra realidad, Señor.
pero también es un faro que nos muestra hacia dónde debemos de ir. Gracias, Padre, por tu sacrificio perfecto, quien lo dejó todo por amor a nosotros, Padre. Y gracias por recordarnos hoy, a través de la vida de Timoteo, que tú no estás buscando hombres perfectos, Señor, sino que tú estás buscando vasijas de barro dispuestas a ser llenas de ti, Padre. Hoy te pedimos, Padre, perdón por todo lo que hoy podamos estar fallando, Señor. Confesamos que muchas veces vivimos enfocados solo en nuestro propio mundo. Nos preocupamos por nuestros planes, nuestra comodidad, nuestro tiempo, y pasamos de largo ante todo el dolor de nuestros hermanos. Perdónanos, Padre, por las veces que hemos querido tirar la toalla también. Frente a la primera dificultad que se nos presenta, Señor, y te ruego que no la tomes, Señor. Perdona, Señor. También por aquellas veces en que el orgullo no nos ha permitido buscar ayuda o algún consejo, Padre. Espíritu Santo, te pedimos que transformes nuestro interior. Arranca de nosotros el egoísmo y pone en nuestro pecho un corazón que ame a la gente de verdad, con ese mismo amor compasivo que tenía Jesús. Ayúdanos a buscar primero lo que a ti te importa, Padre. Queremos ser cristianos de carácter probado, y danos la fuerza para mantenernos firmes y fieles delante de ti, Señor. Cuando vengan las tormentas, cuando vengan las críticas o incluso el cansancio, Padre. También danos la humildad de un siervo, Señor. Que podamos caminar unidos como iglesia, enseñando unos a los otros, Padre, cuidándonos como la familia espiritual que somos, Señor, sin creernos superiores a nadie. Señor, cambia nuestro aroma hoy, Padre. Que a partir de hoy la gente pueda percibir en nosotros ese dulce olor de Cristo, Padre. Que nuestras palabras sanen, que nuestras manos sirvan y que nuestra vida entera sea un reflejo de tu amor, Señor. Ya no queremos vivir para otros, Señor. No queremos servir para nosotros mismos, sino queremos servir y vivir para otros, mi Dios. Queremos vivir para ti también. Te entregamos nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras limitaciones, Padre. Úsanos, Padre Santo. Así como usaste a este joven tímido en la antigüedad para bendecir a esta generación, mi Dios. Te lo pedimos y te lo entregamos todo, mi Dios, en esta noche. Gracias, Padre, por todo lo bueno que tú eres. Te damos gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.